Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. A las 9 con usted presenta Conciencia Crítica para Transformar. Conciencia Crítica para Transformar. Iniciamos. Amigos nuestros, muy buenos días. Hemos estado de fiesta todos estos días con la conmemoración del centenario de Juan Rulfo, pero hay muchos otros asuntos, por supuesto, apremiantes, difíciles. Estamos siendo testigos, me parece a mí, de un cambio en la temperatura de nuestro planeta en general. Yo sé que cada mayo nos quejamos del calor, pero ciertamente en esta ocasión me parece algo inusitado el calor. No sé usted qué piense de ello. Suele refrescar de madrugada, pues ahora me parece que la noche entera, y en este momento todavía funcionando así con muchísimo calor. Y deje usted de eso, pues tantas alteraciones que hemos hecho a la ecología, ¿no? Especies, uno se cansa de ver documentales en donde las montañas de plástico afectando a los animales que mueren, y al hacerles la revisión plástico en los intestinos, y nosotros también, los seres humanos, en fin, que es una situación difícil, pero como si fuera poco, bueno, ahora se enfrentan situaciones también que estamos siendo testigos de ello, de la libertad de expresión y de consecuencias. Hoy vamos a hablar de todo esto en su programa A las 9 con usted, con la presencia de dos brillantes investigadores y periodistas académicos, como es Juan Carlos Núñez. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, Yolanda, muy buenos días Arturo. Buenos Arturo días Navarro a todos, con nosotros. las personas que nos escuchan. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal? Arturo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nos quejábamos de este calor, no por sistema, porque cada año se queja uno del calor, del frío, del calor. Nunca hace tanto, pero este año sí se ha percibido con mayor intensidad, ¿no, Arturo? Efectivamente, es una situación un poco compleja, pero a lo mejor conviene recordar el I Ching que plantea que habría que fluir, justamente no oponernos a las circunstancias, sí. sino fluir con ellas, de manera que nuestras resistencias no sean tan opuestas a la misma situación. Sí, dejarnos un poco llevar, pero al mismo tiempo estar muy alertas, ¿no, Juan Carlos? Sí, bueno, de lo que estamos haciendo. Yo creo que por eso es importante, y aquí empezamos con el tema, el asunto del periodismo. Yo durante muchos años, cuando era reportero en el periódico Siglo XXI, de feliz memoria, me tocaba, entre muchos otros temas, asuntos del estado del tiempo, del clima. Y se reían los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, porque en estas fechas llegaba yo siempre a preguntarles si estaba haciendo más calor que otros años, porque recibíamos en el periódico llamadas de, oiga, nunca había hecho tanto calor como esto. Y entonces sacaban los registros y me decían, más o menos es el mismo rango, pero pues lo estamos viviendo ahora, se nos va pasando el recuerdo, y eran variaciones mínimas, pero habría que ver ahora si hay alguna, porque además se forman las islas de calor, y eso sí es muy claro, que tiene que ver con la destrucción de áreas verdes y con la construcción de grandes áreas de concreto. Y ahí sí también registros tenían de cómo ciertas zonas de la ciudad se convertían dentro del ámbito de urbano, en lugares mucho más calientes, porque la radiación del sol que llega al concreto y a los vidrios, ahora que están de moda en todos lados los vidrios, eso absorbe el calor y lo refleja con mucho más intensidad, obviamente, que un área verde, ¿no? Un parque. Entonces ahí hay variaciones de varios grados de temperatura. Y habría que recordar que el estado del tiempo es un promedio. Es el promedio de la temperatura en un periodo de años, que aproximadamente suelen ser 10, y eso pues genera una suposición. Al final de cuentas, lo que estamos teniendo como es una proyección de la temperatura que vamos a tener durante el día, pero puede tener justamente sus variaciones a partir de lo que Juan Carlos está planteando. Pero es un promedio lo que tenemos. Por ejemplo, si hoy dice que vamos a estar a 34 grados como temperatura máxima, eso es lo que ha sucedido en los últimos 10 años.
pero de ahí a que efectivamente estemos a 34 grados, puede cambiar, puede variar. Pues ahí está la situación. Ahora, no dudo de pronto con que las temperaturas estén manifestadas de esa manera, pero también cómo lo sentimos el ser humano, por muchos otros factores que te van a marcar, ¿no? Sí, porque además la medición de la temperatura se hace de acuerdo con algunos parámetros, que es, no recuerdo a qué altura del suelo, y en sombra. Tienen los termómetros en unas cajitas. Que bueno, es muy distinto a ir en el minibús, adentro del minibús a las 3 de la tarde, o subirte a un coche después de un buen rato de que se esté asoleando. O que de pronto estos grandes edificios impidan la circulación del viento, que es otra cosa, pero que te hace sentir más fresco, pese a la temperatura. Entonces hay una serie de factores que no podemos negar, no podemos decir, no, siempre es igual. No, yo creo que sí, la situación se está agravando, Sobre todo en estas áreas de expansión del concreto y de la destrucción de las áreas verdes. Pero bueno, tomemos esto que nos decía Arturo, ¿no? Arturo Navarro, que nos dices, pues hay que dejarnos fluir y adaptarnos un poco a la situación sin quejarnos demasiado, porque luego también se vuelve una necedad de estar amargándole la vida a todos los demás. ¡Ay, qué calor, qué calor, qué calor! Total, una bebida helada muy sabrosa con la familia y... Preparar platillos frescos es una buena oportunidad. Allí aprovechar a Jaliscocina con muy buenas recetas, Comer pitayas. Comer pitayas, que es la temporada, deliciosas. O incluso, como en la costa, tomar un producto caliente para equilibrar la temperatura. Un café, un buen café. Fíjate que yo eso nunca lo he creído, pero suena muy lógico. Pero a mí me parece que es imposible tomarte un café caliente a la orilla del mar. Sí, pero sí se usa en muchos lugares cálidos. Lo sé. Incluso caldos calientes. Caldos calientes, fíjate, café. Para que no te robe la temperatura Bueno, pues ahí está, cualquiera que sea esta receta. Bueno, pero hay otro aspecto que decíamos sumamente preocupante. ¿Quieres plantearlo hoy, por favor, Juan Carlos? Sí, pues pasamos a un tema sumamente grave que tiene que ver con lo que ha ocurrido en los años recientes, pero particularmente en este año en torno a los atentados a la libertad de expresión y los atentados al derecho a la información de la sociedad, que se manifiestan en el asesinato de periodistas, en los ataques a la prensa, y que pues me parece que no había habido, por lo menos en los años recientes en la historia de México, una situación tan grave como la que tenemos. En los últimos, en lo que va del año, van 6 periodistas asesinados, y bueno, la impunidad de los crímenes es prácticamente total. Estaba escuchando las cifras en la mañana de la Fiscalía Especial contra los Atentados a la Libertad de Prensa, 97% de impunidad. Y se siguen sucediendo estos crímenes. Los más recientes fueron el del periodista Javier Valdés Cárdenas en Sinaloa, un periodista que se había estado dedicando en los últimos tiempos al asunto del narcotráfico. Y también en Jalisco tuvimos ahí un atentado en Autlán contra una mujer y su hijo, de un periódico de la región, también atacados a balazos. Claro. ¿Te refieres a Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño de Autlán, Jalisco? Exactamente. Y su hijo. Y su hijo. También reportero, dicho sea, sí. Jonathan Rodríguez. Filiberto Álvarez, del estado de Morelos, el 29 de abril. Maximino Rodríguez Palacios, en Baja California Sur. Miroslava Brecht, que fue uno de los casos también más sonados, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Ricardo Monluy Cabrera, él en Veracruz. Cecilio Pineda, en Guerrero. Y bueno, esos son los más recientes, pero si sumamos, del año 2000 a la fecha, van 120 periodistas asesinados en México. Es uno de los países pues más peligrosos para ejercer este oficio, a la par que Siria o Afganistán, de ese nivel, en una situación pues inaceptable, porque ya hablaremos de lo que implica para la sociedad. No solamente es el asesinato de una persona, que es terrible, sino lo que eso significa para la gente, para la sociedad, y lo que estamos perdiendo con eso. Además, bueno, todo parece indicar que hay una especie de retorno, porque había logros muy concretos y los habíamos mencionado en más de algún programa. Se puede hablar, se puede decir, pero hay como una regresión a una época terrible en México,
Terrible, peor que en el Porfiriato, porque si recordamos en la época de don Porfirio lo que hacían es que lo metían a la cárcel, las historias de los hermanos Flores Magón. Claro, siempre ha habido asesinatos y demás, pero digamos como un fenómeno grande que está... Y repetido una y otra vez. Como un patrón, ¿no? Recordemos en los años 80 el asesinato de Manuel Buendía en la Ciudad de México, fue todo un escándalo, fue uno. Sí, y estamos hablando de 37 años después, que habíamos pensado que había logros muy concretos en la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que quienes somos periodistas, tanto tú como yo, podemos dar testimonio de censuras o intentos muy claros de censura en diferentes ocasiones, pero estos extremos, pues es una situación que tenemos que poner sobre el mantel. ¿Qué nos dices, Arturo Navarro? Bueno, yo le añadiría a lo que está comentando Juan Carlos algunos datos de contexto que tienen que ver justamente con números. En los últimos 17 años estamos hablando de un promedio de 7.4 asesinatos por año, pero esto se ha agravado terriblemente en los últimos 4 años. Allí tenemos a 45 periodistas asesinados y esto nos da un promedio de 11.2. Sí. Estamos hablando de 11 asesinatos de periodistas por año. Efectivamente van 6 en lo que va del año, pero estamos en mayo, que tenemos que estar esperando para ver si la proyección funciona. Yo creo que necesitamos detener allí el asunto. Por el otro lado, hay una correlación cuando uno ubica los lugares de procedencia o dónde fueron asesinados o dónde desempeñaban su trabajo los periodistas con la situación de inseguridad del país. Uno encuentra que la mayor parte de esos crímenes están ocurriendo en esos mismos lugares. Entonces yo diría que aquí hay algo que no hay que perder de vista, que todo esto entra, si bien en relación con una situación de inseguridad, está como en un contexto de descomposición social tremenda a la que necesitamos hacer frente de alguna manera. Es cierto, hoy nos convoca en este programa el asunto de los periodistas, pero hay muchos elementos allí que analizar, claro. Vamos a ir al primer corte agradeciendo a Jorge Ariel Aguilera en los controles, gracias Jorge, y Ángeles Rodríguez en la producción general de este programa. ¿Usted desea conversar con nosotros, darnos un punto de vista, una opinión? 30 30 53 26 y 28. Regresamos luego del corte. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos conversando con Arturo Navarro y Juan Carlos Núñez, periodistas, investigadores. Hoy están con nosotros y estamos hablando del asunto de la libertad de prensa, de los derechos a expresarte en nuestro país y de cómo en este momento contemplamos una situación bastante difícil. Cuando vemos los casos una y otra vez presentados a través de los noticieros, la prensa, etcétera, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no se le da seguimiento a estos casos aparentemente evidentes? Sí, la impunidad en el país es terrible y pasa lo mismo en este ámbito. La posibilidad de que tú cometas un asesinato y termines en la cárcel es mínima, aproximadamente como del 3%. Entonces, esto llevado al caso de los periodistas, pues se reproduce y es todavía más grave porque hay una Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para atender los delitos contra la libertad de prensa. Todos estos casos de periodistas asesinados no los atienden como cualquier homicidio normal, entre comillas lo de normal, las fiscalías de los estados, que es a la que normalmente les corresponde, sino que son atraídos, dada la gravedad, por esta Fiscalía Especial. Y ahí pues es 97%, decíamos, de impunidad. De impunidad. Cuando tendría que ser una prioridad resolver los casos, porque no solamente es el atentado contra la persona, sino es el atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información. Y seguir las líneas de investigación en estos casos no es difícil, puesto que el trabajo de los periodistas es público. Ellos dicen públicamente, denuncian algo. Si aparece en un periódico, en una estación de radio o de televisión,
un periodista que hace una labor de investigación para denunciar la colusión de tal gobernante con tal narco y lo matan al día siguiente, pues no es muy difícil saber quién fue. Una buena investigación tendría que dar más o menos pronto los resultados. Y lo que ocurre es que quedan absolutamente impunes. 97% de impunidad. Lo que muestra solamente dos opciones: o una absoluta incapacidad de las autoridades para investigar, o una colusión de las propias autoridades con los asesinos, que eso ambos sería casos todavía gravísimo. Ambos casos gravísimos, ¿no, Arturo? Sí, y probablemente habría que preguntarnos, ahondar más sobre este asunto dada la gravedad, decías, Juan Carlos, porque externamente se podrían parecer a otros tipos de asesinatos, pero tú señalas puntualmente que es también el atentado no solamente contra la vida de las personas, sino contra dos derechos importantes, que es el derecho de la libertad de expresión y el derecho de la información, pero detrás de ese hay otro, que es el derecho a la libertad de pensamiento. Y este asunto entonces empieza a complejizarse. Son tres elementos que están en estrecha relación, y de ahí es donde está la gravedad. El asunto del asesinato podría verse, no solamente, podría mirarse solamente en términos similares a cómo se miran otros, pero aquí hay una vulnerabilidad que hay que cuidar, que hay que respetar, y que tiene que ver con la construcción de un Estado de Derecho, de una sociedad democrática. Estos tres derechos, el de pensamiento, el de libertad de expresión y el de la información, pues es finalmente de estos derechos consagrados por la Constitución, pero no solamente por ella, sino también por organismos internacionales donde nuestro país ha firmado su adhesión. Y entonces pareciera que este doble discurso es un mal endémico entre nosotros, donde decimos que sí estamos a favor de algo y efectivamente dejamos de hacer las cosas. Un 3% de resolución de los casos habla de una profunda impunidad en este tipo de asuntos. Sí, Arturo está tocando algo que creo que es el meollo del tema de hoy, que es, por supuesto, que es muy grave el atentado contra la persona, y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué se preocupan to por los periodistas y no por los miles de muertos que hay? No, por supuesto que es inaceptable que queden los crímenes impunes. Lo que pasa es que en el caso de los periodistas es un doble atentado, es contra la persona, pero es contra la institución del periodismo o contra la función del periodismo. Y el periodismo es un bien público, si está bien hecho. El periodismo, cuando se hace bien, lo que nos ayuda es a presentarnos información oportuna, novedosa, sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Y esa información es vital para que nosotros podamos situarnos frente a esa realidad y tomar postura. Y tomar además decisiones. Ejemplos muy básicos, y es lo que haces tú con mucha frecuencia en el programa. Le informas a tu audiencia que va a haber un concierto, y entonces la gente se entera y puede decidir ir. Ese es el caso más inmediato, básico, ¿no? digamos. Pero también nos informan que llegó una nave espacial a Júpiter, y uno diría, bueno, ¿eso qué decisión me va a hacer tomar? Pues a lo mejor no una decisión, pero sí una postura. Puedo decir qué bien que la humanidad ha progresado tanto que lleve naves espaciales hasta allá, o puedo decir cómo es posible que hagan naves espaciales mientras la gente se muere de hambre, lo que sea. Pero esa información me ayuda a hacerme una idea del mundo. Si yo no tengo una idea del mundo, es muy difícil hacerme cargo de mí frente a ese mundo y a esa realidad. Por eso es tan importante el periodismo, porque si nos empiezan a callar esas voces, digo, y puse ejemplos muy básicos, pero lo que estaban haciendo estos periodistas era decir, pues hay un problema de narcotráfico, hay una investigación que da cuenta de la colusión de ciertas actividades, de la impunidad con que trabajan los grupos de la delincuencia organizada, de la indiferencia de las autoridades, del problema de los desaparecidos. Si no hay quien nos los diga, entonces no podemos hacernos una idea un poco más completa. Y tomar una actitud. Y entonces nuestro mundo se nos va reduciendo en términos de lo que ocurre. Por eso es la importancia del tema del periodismo. O sea, cuando matan a un periodista, matan a una parte de ese derecho que tenemos a estar informados sobre lo que está ocurriendo. Porque además son asesinatos que van contra el periodista, pero van contra el gremio. Sí. Es una amenaza para decir, mira, ya viste lo que le pasó a tal persona, pues si tú te metes en esos temas te vamos a matar también.
Y entonces es atentado contra los otros periodistas y al final es atentado contra la gente sociedad, que pierde su derecho a saber qué está pasando. Porque la prensa también es un contrapoder en un país donde los contrapesos son muy débiles, donde los poderes no acaban de terminar de ser independientes de la voluntad del Ejecutivo, donde el Poder Judicial está muchas veces puesto en cuestión por esa relación con otros poderes. Pues la prensa ayuda a eso, ayuda a decirnos lo que los otros no nos quieren decir, a ver lo que a veces no queremos ver. Y entonces esa función que es básica en una sociedad democrática lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo por los atentados directamente contra quienes hacen esa función, o porque la gente deja de hacerlo. Hay un caso terrible que es el periódico en Ciudad Juárez, que cerró el periódico porque dijo ya no podemos contra las amenazas. Y cerrar un periódico es apagar una voz de una ciudadanía, sí. Ese es el tema de fondo. Gravísima la situación. Hoy conversando con Arturo Navarro y Juan Carlos Núñez, y lamentando enormemente, ¿no?, estas agresiones al medio en nuestro país, además de que contribuyen nuevamente a la imagen de México ante el mundo bastante deteriorada, ¿no, Arturo? Sí, efectivamente, y habría que no perder de vista los aportes que hace este derecho a la libertad de expresión y de información. Por un lado, yo lo veo como una búsqueda de la verdad. No es precisamente que se encuentre la verdad en todos los trabajos, pero me parece que los acercamientos que realizan los periodistas, al menos así lo veo yo desde la academia, son esfuerzos por acercarse sistemáticamente a encontrar el punto de intención y buscar encontrar la claridad de las ideas. Ahí es un aporte a la construcción de la verdad, sí, y ubicar las ideas en su justo lugar e incluso ser capaces de relativizarlas. En un estado democrático es importante relativizar las ideas porque se corre el riesgo de que al estar en un puesto de poder uno considere que su palabra es la verdad, y me parece que el periodismo hace un servicio a esta construcción colectiva de las miradas, y por el otro relativizar las posiciones. Juntos podemos encontrar al menos acercamientos, y creo que ahí hay aportes que se pierden cuando un periódico se cierra, cuando se asesina un periodista, cuando los lectores dejamos de tener la oportunidad de escuchar estas voces críticas. Me parece que ahí hay algo que no podemos perder de vista en esta situación de planteo del problema. Sí, porque lo dice muy bien Arturo, además de informar, los medios de comunicación son una arena pública de discusión. Lo que antes era el ágora, cuando se podían juntar en la plaza a discutir. Bueno, si se hace bien el periodismo, los propios medios son un espacio donde, como lo hemos hecho aquí, discutimos diferentes posturas sobre algo, y eso puede ir dando luz. Y esa es una función también fundamental del periodismo. Hay una de las definiciones que me gusta más del periodismo, es la que hace Vicente Leñero, tapatío, dramaturgo, y muchos años su director de Proceso. Él decía: el periodismo es una forma de comunicación social por medio de la cual se dan a conocer y se analizan hechos de interés público. Me gusta mucho la definición porque plantea como los elementos claves: comunicación, una forma de comunicación pública o comunicación social, o sea, no es privada, por medio de la cual social se dan a conocer, se informa, pero también se analizan hechos de interés público, y esto es clave: hechos de interés público, no cualquier hecho. ¿Cuáles son los hechos de interés público? Y ahí la palabra puede confundir, porque a veces se piensa interés como interesante, lo que le interesa a la gente. No es lo que le interesa a la gente, es los hechos que le atañen a la gente en tanto miembros de una comunidad. Sí, y desgraciadamente también el gremio del periodismo hay un espacio en el que giran sobre los hechos personales, y esto es el amarillismo y meterse con la persona y demás, que se ha puesto tan de moda y que desgraciadamente mucha gente lo sigue. Esos no son hechos de interés público. Eso no son si hechos de interés público. Si fulanita o sutanito tienen o no amante y se acostaron con tal o cual, esos son
hechos personales y el periodismo los pone en la tribuna y bueno, deteriora también la imagen de muchísimas personas. Esos no son hechos de interés público. Ni es ver la foto de un atropellado en el periférico. No lo es tampoco. Porque si te preguntas, que es la pregunta que nos tenemos que hacer los periodistas, es esta información para qué y para quién. ¿Para qué y para quién? ¿Y de qué manera contribuye al bien social? Eso no de interés público. Sí. Y hay una serie de criterios técnicos, hay una lista grande, si es novedoso, si es actual, si tiene repercusiones, si implica un conflicto entre sectores de la sociedad, si va a afectar a cuánta gente. Pues eso, que es una lista que uno luego ya se aprende o se apropia, pues entre más palomitas tenga cada uno de estos factores, más grande es la noticia. Y si tú empiezas a preguntar que si fulanita se divorció, tal actriz, tiene repercusión, no. Empiezas a poner no y dices, bueno, esa nota no tendría espacio, pero desgraciadamente ocupa los tiempos y los espacios muchísimo. Ahí esta parte del periodismo. Pero volvamos a lo que sí son hechos públicos, ¿no? Y de qué manera el periodista cumple la función de repercutir lo que está pasando. Hace un momento decía Arturo, y retomo desde la academia, lo decías muy bien, el hecho de que una situación de poder puede hacerte pensar o hacerle pensar a un político o a una persona en general que su verdad está ahí y puede incluso intentar distorsionar la realidad, ¿no? Pero hay que recordar que la realidad tiene voz propia. La realidad tiene su voz propia. El periodista no la inventa, sino que hace eco de la voz propia de la realidad en términos de su vida. La realidad tiene voz propia. Y los periodistas tenemos que hacer eco de ella. No puedes ni inventarla ni censurarla, que serían los dos extremos, ¿no, Arturo? Sí, y en ese sentido, cuando se plantea la información o el análisis de un hecho público, no hay que olvidar que se afectan intereses. Se afectan intereses y allí me parece que empieza el problema de esta que tú señalabas, el problema o de la censura, como un riesgo, está el riesgo de la censura o de la autocensura, que también es muy grave. Bueno, pues estamos en vivo, 3030-5326, 3030-5328. Así como en los años 70 se hablaba de los medios como extensiones del hombre, cito a McLuhan. Bueno, el periodismo es la voz de la sociedad haciendo eco, con grandes alcances, siempre que haya un periodismo honesto y comprometido, ¿no, Juan Carlos? Y profesional. Yo les digo a mis alumnos de periodismo que el periodista, si hace bien su trabajo, es nuestro representante. Sí. Es decir, nosotros estamos trabajando en la mañana, haciendo nuestras ocupaciones, las que sean, y el periodista, si es bueno, va a ir a nuestra representación, por ejemplo, al Congreso, para ver qué está pasando en el Congreso, para hacerle la pregunta a los legisladores que nosotros nos interesaría hacerla, y hay otro que es nuestro representante en donde está ocurriendo una manifestación, porque no podemos nosotros ir a ver todo eso. Sí. Y entonces son extensiones. Va en nuestro nombre, digamos, y luego nos cuenta qué pasó, y no nomás nos cuenta qué pasó, sino hace las preguntas, que creo que eso es clave también, y a veces en la autocrítica que tenemos que hacer los periodistas es que a veces no hacemos las preguntas que pueden ser de mayor interés para la comunidad, sino la que están en la agenda de los políticos. Hay otra definición que me gusta mucho de periodismo que dice: periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y a veces terminan siendo los periodistas no contarle a la gente lo que le pasa a la gente, sino contarle a los políticos lo que le pasa a los políticos. Sí. Por supuesto que los políticos son actores fundamentales de la arena pública, que hay que dar cuenta de lo que hacen, pero creo que nos pasamos. Y entonces, alguna vez como defensor del lector hice un análisis de quiénes eran los protagonistas de la sección nacional del periódico, y pues eran 8 personas. Durante una semana, tal diputado dijo tal, y el presidente dijo tal, y todo lo que ocurría en el país se constreñía a lo que le pasaba a esos señores y lo que esos señores y señoras decían. Creo que ahí en la parte autocrítica tiene que ver con ampliar la mirada y hacernos esas preguntas. Por eso es tan importante que el periodista tenga claramente instaladas cuál es su función, de qué nos va a informar y otra vez y para qué.
Si lo hace bien, entonces nos hace un gran servicio. Y por eso la importancia de no quedarnos callados frente a estos atentados, porque cuando matan a un periodista están matando a un representante mío en algún lugar. Bueno, vamos en este momento a recordarles nuestros teléfonos 3030-5326, 3030-5328, y tenemos ya algunas opiniones de los amigos del auditorio, como esta opinión de Gloria Briceño, que dice: la pregunta que nos hacemos es ¿en dónde estamos parados? Dice ella. A propósito, les comento que Carmen Aristegui informó en su noticiero en redes que en Zihuatanejo desarmaron a 50 elementos de policías falsos. Todo su uniforme eran originales y su presencia, pero se dedicaban al narcotráfico. El ejército los desarmó, pero la pregunta que nos hacemos, dice Gloria, ¿cómo o quién permitió que pudieran portar los uniformes y que fueran de esa manera, que los apoyaran? Hay una gran corrupción, nos dice. Esa pregunta que hace Gloria es una de las preguntas que haría un buen jefe de información. Sí. Es decir, ya salió la noticia de que los desarmaron. Bueno, ¿quién lo permitió? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Qué controles se saltaron? ¿Y qué pasó con estos policías falsos? Hay que darle seguimiento, van a recibir cárcel, ¿qué pasa con ellos o ya los soltaron? Sí, tienes razón, por eso existe el jefe de información. Y dice ella que Gloria Briceño comenta además que todo esto empezó con la guerra contra el narco, cuando Felipe Calderón decidió hacer una guerra contra el narco, y ha continuado, en opinión de Gloria Briceño. Tenemos otras llamadas por aquí, dice Jorge Eduardo Vázquez, escuchándolos, y estamos tan indignados que uno llega a pensar por momentos incluso en tomar las armas. Dice Jorge Eduardo Vázquez, no sé si las autoridades preferirían que tomáramos medidas drásticas, autoridades que no tienen dignidad ni valor. Da asco ver que vivimos entre ladrones que solo buscan asegurar su futuro y su boleto para la siguiente administración y no les importa la vida. Bueno, Jorge, en principio te diría que nada justifica una violencia al grado de un enfrentamiento terrible que podía darse, ¿no? Eso sí habría que decirlo, sí. Pero fíjate que tomar las armas en el sentido del periodismo me parece que es otra manera distinta, no es una manera cruenta de expresar esta búsqueda de construcción de la sociedad. Y yo creo que ahí el periodismo es una forma de tomar las armas, y estas voces de manera explícita diciendo no estamos de acuerdo, hay otras maneras de mirar, hay que investigar. Creo que ahí hay fuerza. Arturo, aquí ponemos el acento entonces cuando dice Jorge Eduardo Vázquez, por momentos pensamos en que nos levantemos en armas. Pues sí, habrá que levantarnos y habrá que tomar armas, pero aquí hay que tomarlas en sentido figurado, porque nada, me parece a mí, salvo la mejor opinión de ustedes, nada justifica una guerra fratricida de ninguna manera. Sí, levantar las armas como levantar la voz. Levantar las armas como levantar la voz. Eso sí. Sí, porque en el caso literal lo que se genera son procesos complicadísimos de mucho más dolor, que además no llevan a ningún lado. Y ahí creo que el caso de Colombia es ejemplar. Con la creación de las autodefensas, que con el tiempo se convirtieron también en grupos de poder al margen del Estado. Una democracia implica que lo que tendríamos que apostar a la construcción de un Estado de Derecho como tal, porque el Estado de Derecho otorga el uso de la fuerza al Estado. Sí. Si cada quien tomamos las armas para hacernos justicia por nuestra propia mano, pues volvemos a un estado de barbarie terrible. Sí, Silvia Partida también comenta, dice: saludos, la corrupción es lo que está privando actualmente, y los periodistas que son valientes al hacerlo tienen consecuencias por ello. Es el poder, dice, tener dinero no para servir al pueblo, pretenden poder y dinero pero no para servir al pueblo, nos dice. Ahora, antes de ir al corte, tú mencionabas el caso de Colombia. Estuve hace 2 años en Colombia y sí, resulta sorprendente lo que han logrado, pero es toda una sociedad. No ves volar un solo papel en el metro, vaya, los taxistas con una ética cambiaron al darse cuenta de estos precios terribles, y cuando menos, yo no digo que lo hayan erradicado, pero cuando menos han logrado sacar de las ciudades y sacar y generar un estado más de paz y de derecho en sus urbes, ¿no? Sí, y lo que han hecho es un trabajo muy fuerte, no solamente de tema armado,
de democracia, sino de democracia, de participación, de reconstrucción del tejido social, de en los barrios más conflictivos llevar cultura, llevar bibliotecas, llevar parques. Y aquí creo que es algo que nos está fallando, pensar que se va a resolver el tema solamente con balazos. Vamos a un corte y regresamos con usted. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos con ustedes esta mañana. Nos acompaña Arturo Navarro, Juan Carlos Núñez, y estamos hablando de algo que nos atañe a todos nosotros, que no podemos ir por la vida diciendo no pasa nada. Tenemos que tomar una actitud ante los hechos y testimoniar, ¿no? Por lo pronto, una gran indignación por lo que está ocurriendo con el gremio del periodismo. Juan Carlos, Arturo, amigos que nos escuchan. Sí, y hay una parte también que decía hace rato Arturo, que es cómo el buen periodismo puede ayudar a matizar las posturas, porque estamos también en una situación de muchísima crispación y de una tremenda polarización, de polarizaciones que poco ayudan a encontrar salidas, porque son maniqueas. Yo soy bueno y los otros son malos, los otros son malos, yo soy bueno, y eso no genera posibilidades de salidas. En cambio, cuando el periodismo se hace bien, puede justamente poner a dialogar esas voces, esas alternativas, de manera que vamos mediando esa polarización, tanto en las opiniones como en los hechos. Y aquí la gente que nos escucha se acordará muy bien de cuando apareció el asunto de la influenza. Sí. Y empezaban las redes sociales y todavía los telefonazos de dos posturas extremas, quienes decían que no pasaba nada y que eso era un invento del gobierno para distraernos de no sé qué, y los que decían nos vamos a morir todos, poniéndolo un poco en caricatura, pero esos eran los extremos. Sí. Bueno, pues justamente un buen periodismo, ¿qué hace? Es darte cuenta con elementos fehacientes, no con la verdad absoluta, que eso no lo podemos lograr nunca, pero sí con datos corroborables, irrebatibles de qué es lo que está pasando. Y entonces puedes ya tomar tu postura y tomar tus decisiones. Esa labor de ponderación de los hechos de la realidad es otra de las labores que me parece que son fundamentales, y que por eso cuando se habla de que ahora ya que somos prescindibles los periodistas, porque ya cualquiera hace periodismo con su celular, yo digo no, porque una cosa es pasar por donde hay un incendio, tomar la foto y subirla al Facebook, eso está muy bien y ayuda mucho, o grabar una injusticia de un abuso de un policía y subirlo a la red, ayuda muchísimo. Los periodistas no pueden estar en todos lados revisando, pero el periodismo es mucho más que eso. El periodismo tiene que ver otra vez con indagar y con ponderar, orientar, con hacer un trabajo de búsqueda de información profesional. Es decir, estoy pensando en cómo se construye una ley y cuáles son las implicaciones de la ley. Bueno, pues eso no es pasar por el celular y tomar la foto, hay que ir, investigar, hacer entrevistas, buscar documentos, ponderar la información. Por eso hay especializaciones de contrastarla, valorarla, desechar la que no resulta relevante. Anticipar posibles consecuencias. Y entonces esa es esta función. Y por eso la insistencia mía y de muchos otros de no podemos o no deberíamos de desaparecer, aunque en los hechos las condiciones actuales de precariedad de los medios están haciendo que eso ocurra, y ese es otro asunto que me parece que también gravísimo. Uno es el de los atentados directos que van y matan a los periodistas, pero otro es cómo los medios de comunicación están sufriendo una crisis, y cómo las condiciones laborales de los periodistas están obligando a muchos periodistas a muchos de los mejores a abandonar el oficio, y a medios que en lugar de ir a investigar y todo lo que tiene que hacer un buen medio, reproducen boletines porque sale muy barato. Qué grave. Ahora, justamente en días pasados platicábamos con unos amigos periodistas este asunto y veíamos pues la importancia que tiene. Me decían, pero ya no se necesitan periodistas, había opiniones como esta, no se necesitan porque cualquiera sube la información a la red. Ahora es cuando más se necesita el periodista profesional, un periodista de oficio, y se notará el cambio. Como dices bien, no nomás se trata de subir datos,
porque se me ocurrió, porque tuve la coincidencia. Sí, ayuda, qué bien. Pero eso es solamente el principio de lo que es un periodismo realmente comprometido, ¿no? Me parece que es muy, muy grave. Y sí, no solamente existe la censura, sino que hay tipos de censura. Una puede ser una directa y que puedes enfrentar directamente, y otra puede ser, yo te congelo ahí donde menos, entre comillas, menos daños hagas a tal poder fáctico o a tal político. Sí, bueno, recordemos en los años 70s y 80s era muy fácil, ¿no? Con el monopolio del papel que tenía la empresa estatal Pipsa. Todo el papel de periódico lo controlaba el gobierno. Dejaban de darles periódico. Era tan fácil como que no llegaba el papel y entonces ya no podías, desde formas tan obvias como esa, hasta otras más sutiles, como tú dices, ¿no? Sí. O las típicas llamadas de gobernantes o encargados de prensa a los directivos para pedirles que, oye, pues a tal periodista mejor pásalo a la sección de deportes porque aquí ya está haciéndonos preguntas que no nos gustan. Sí, cuidado con esa persona, cuidado aquí. Es verdad, ¿eh? Bueno, pues, ¿usted qué opina de todo ello? 3030-5326, Arturo Navarro. Bueno, a mí se me ocurre pensar frente a este tipo de asunto que el ejercicio del periodismo se enfrenta a un dilema con esto que acabas de decir, el dilema que tiene dos caras. Por un lado, la tentación de mirarnos como una sociedad homogénea, y entonces esto es lo que justifica acontecimientos como la censura, querer presentar una sola manera de entender los acontecimientos, una sola manera de mirar, y no percibir la pluralidad. Y ahí está la otra cara de la moneda, del dilema, el temor al pluralismo, el temor a la diversidad, el temor a la divergencia y al disenso. Y yo creo que el periodismo nos hace bien justamente porque nos permite disentir, nos permite analizar. Ya el analizar implica un proceso de empezar a disentir. A ver, esa es la única manera de presentar un acontecimiento. Hay otras. Y yo recuerdo que la gran tentación en este mundo del saber tiene que ver con quién tiene la posesión de la verdad. Es pensamientos de carácter unívoco donde de pronto solamente hay una manera, una línea de entender, e incluso entonces se dan directrices de cómo presentar las cosas, de qué decir, de cómo hasta de cómo vestirse, ¿no? Y por el otro, todo vale. Y este todo vale es un relativismo que es importante reconocer el valor del relativismo, no tan solo descalificarlo, porque nos permite reconocer que hay muchas posturas. Y justamente el servicio del relativismo al pensamiento es la posibilidad de empezar a pensar para ver no cuál es la verdad, sino cuáles de estas distintas posiciones son las que más se acercan en un punto de equilibrio, y dónde coinciden estos consensos entre unos y otros para decir, bueno, por aquí parece que va la beta. Yo creo que eso es parte del servicio que el periodismo nos ofrece y que es algo de lo que estamos en este momento sufriendo y estamos viendo que se empieza a coartar con estos asesinatos, que son, a mi juicio, la punta de la madeja, pero que hay que ir desenredando porque hay más cosas detrás. Sí, Arturo dice algo que es fundamental, que es la pluralidad que permiten en su análisis los medios de comunicación. Si hubiera una verdad única, bastaría con que hubiera un medio de comunicación, pero no es así, porque la visión de la realidad está mediada por una serie de factores y de visiones que hacen justamente que cada medio tenga una línea editorial y una postura donde se sitúa frente a la realidad. Y esa visión plural justamente permite el juego democrático. Tú lees periódicos que no te gustan, pero los lees porque te interesa saber cómo están interpretando esa realidad otras personas. Y esto es muy válido. Mira, yo pondría en cuestión incluso la objetividad, porque ni siquiera es deseable en un momento dado. Yo sé que estoy diciendo algo que contraviene las más elementales normas del periodismo, pero me refiero que un periodista necesariamente tiene un cuadro axiológico, tiene unos valores por los que pasa su noticia. Entonces, si yo, no sé, por decirte, si hay una persona, un atropellamiento, habrá quien diga, el atropellado traía una camisa blanca, bla, bla, y habrá quien diga, espérame, es indignante cómo se pasó el alto el otro. O sea, sí pasa, esa objetividad se puede aspirar a ella, pero me parece que hay que ponerla en cuestión también, ¿no? Porque debe haber
de hecho, una respuesta tuya, la realidad se impone en ti y te provoca un cambio, una alteración, vamos, ¿no es cierto? Sí. Lo otro sería terrible. No, y ya los periodistas y quienes han pensado más en este asunto, sí, lo dicen con mucha claridad, no hay una objetividad absoluta. La objetividad, ni es deseable. La objetividad se refiere solamente a que los datos sean irrebatibles y corroborables. Correcto. Pero no es el único factor, tú lo decías hace rato. Tiene que ser una información equilibrada, sí, tiene que ser una información que no exagere o no le dé más ponderancia a hechos irrelevantes y que no oculte hechos irrelevantes. Exactamente. Entonces, siendo una condición que los datos que tú presentas se puedan corroborar y sean irrebatibles, y no te los inventes, cómo, cuándo, dónde y por qué. Lo que tú vas a elegir de la realidad va a pasar por todos esos elementos, y eso está pues en la discusión justamente de lo que hacemos periodistas, periodismo. Entonces lo que decimos es, de lo que se trata es de ser honestos. Sí. Y de decir con claridad cuáles son los elementos que tú estás ponderando, justificando, sí, y por qué lo estás haciendo así, sí, y no de otro modo. Yo creo que estas tres características, lo trabajé esta oposición, vamos, entre comillas, de veraz, oportuno y objetivo. Nada tan veraz como que en este momento están muriendo niños de hambre y no va a aparecer en ningún periódico hoy. ¿O en qué periódico aparece eso hoy? Se mueren de hambre y es terrible. Entonces, la veracidad también es relativa. Oportuno, es más oportuno, algo más oportuno que eso. Hoy mueren de hambre niños en el mundo, hoy mueren especies. No, ¿dónde está la noticia? O sea, veraz, oportuno y objetivo, los pongo en cuestión. Sí, aunque, por ejemplo, en el caso que tú dices, no podríamos decir todos los días los niños se mueren de hambre. No. Pero sí podrías ir al lugar, ir a ver dónde está más grave, ir a ver cuáles programas están funcionando. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no decirlo todos los días? Yo sí pondría un cuadro como aquello del 22 de abril, ¿no? Yo sí pondría, se siguen muriendo de hambre hoy. ¿Ah, sí? Hoy. O sea, eso es veraz, es oportuno y es objetivo. Sí. ¿No? Pero si solo dices eso... no te compran el periódico. No, y si lo dices tú en la radio te la pagan, porque ya sabemos. Es decir, cómo eso, aunque lo digas, tiene que ir acompañado de otros datos. Por eso decía uno de mis maestros favoritos, que es Javier Darío Restrepo, un experto en ética periodística. Como el de la ética del moscardón. Ajá, él dice, el periodismo no se ocupa de las grandes verdades, para eso están los filósofos y los demás, si es que logran los científicos que aspiran como a verdades un poco más amplias o un poquito más durables. Las nuestras son verdades humildes, verdades muy chiquitas de lo que pasó más o menos recientemente, y ya, claro, esa suma de verdadcitas, por decirlo de alguna manera, va construyendo una idea más amplia de lo que ocurre. Más permanente, porque después de esas verdadcitas de todo un Porque si no te metes en el asunto de cuál es la verdad, y entonces te paralizas y no puedes hacer nada. Bueno, ¿cuál es la verdad de la injusticia en México? Pero sí puedo decir cómo un señor concretos está siendo enjuiciado en tal lugar y lleva en la cárcel y es inocente, por ejemplo, ¿no? Y ahí con datos corroborables y rebatibles, claro, yo elijo de toda la realidad una parte. ¿Qué parte de esa realidad voy a elegir para contar? Sí, yo creo que en esta carga de subjetividad que ustedes están poniendo sobre la mesa, no habría que perder de vista que hay un servicio que pareciera que hemos dejado de lado en esta mesa en este momento. El servicio de la denuncia que el periodista hace sobre las situaciones, sobre esos hechos. Cuando se combinan estas características que tú señalabas de veraz, oportuno, objetivo, o que sea corroborable, irrebatible, que los datos sean finalmente demostrables, al final de cuentas me parece que ahí hay un servicio importante para la misma sociedad de parte de los periodistas, que es poner sobre la mesa los puntos de la discusión y de alguna manera denunciar esto que no nos gusta, y esta denuncia se hace desde un marco de valores que tú señalabas, pero al mismo tiempo la otra parte que no alcanzamos a mirar es la cuestión de la utopía, de la capacidad de imaginar mundos posibles, porque cuando el periodista dice esto no es esto es un acto de corrupción, etcétera, está diciéndonos que hay otra manera de construir a la sociedad distinta. Bravo. Y recordemos la palabra utopía, sin lugar. No hay un lugar donde se da,
pero eso no significa que no se pueda dar en un momento dado. Hasta ahora no lo hay, pero sí te marca la dirección de hacia dónde queremos llegar. Por supuesto, porque la la capacidad utopía de es para caminar. Para caminar y para construir. Tú construyes tu momento y participas de la construcción del mundo como tú lo deseas, de acuerdo a cierta plataforma de valores, ¿no? No puedes decir, como no es posible, entonces no lo intento. No, te va marcando la ruta hacia dónde, ¿no, Juan Carlos? Sí, y me gustaría poner un ejemplo que a lo mejor ayuda a aterrizar en una experiencia que tuve como reportero. Revisé, nos llegaba el parte de la policía de Zapopan todos los días al periódico, y ahí aparecía pues que asaltaron una tlapalería, que detuvieron a alguien con droga, etcétera. Y en el último párrafo, 2 líneas que decían: el indígena Huichol Prudencio Minjares murió en un camión flecha amarilla, entrando al periférico y avenida Laureles, fue la patrulla tal a tomar parte. Tan tan. Entonces yo me hago una pregunta frente a esa realidad y ese dato, que es una pregunta muy simple: ¿por qué este señor se murió en un flecha amarilla y no en una ambulancia o en un hospital? Sí. A partir de ahí empiezo a investigar y encuentro una historia terrible, que es un hombre que se enferma de un padecimiento perfectamente curable si es atendido a tiempo, lo sacan de su comunidad en una camilla caminando no sé cuántas horas, llegan al centro de salud, en el centro de salud no había médico, avanzan al siguiente centro de salud, en el centro de salud no había médico, había un enfermero y la ambulancia no servía, y así va el viacrucis de esta persona hasta que llegan con el presidente municipal y pues les da dinero para que tomen un camión guajolotero que se viene parando en todos los ranchos, de manera que cuando llega acá está muerto. Bueno, esa historia es una historia construida, con datos fehacientes, objetivos, corroborables, estaba la foto, estaban... pero fue una apuesta que en ese momento yo hice, de una pregunta que me hice a partir de un boletín que le llegó a todo el mundo, pero que en ese momento a mí me surgió esa pregunta. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta es, ¿y cuántos centros de salud no tienen médico, ¿cuántas personas más habrán de morir antes de que se haga justicia? Se hizo esa información a partir de una verdad humildita, que era el caso de este señor. Pero ahí, nuevamente, creo que coincidimos totalmente. Son esas, como dijiste, verdadcitas, verdades humildes, pero en el marco de una gran verdad que da forma y orientación a tu trabajo, ¿no? Y que de fondo está la injusticia. Sí. Pues llegamos al final, rápidamente, 20 segundos para despedirnos. Solamente los marcos de referencia que señala Juan Carlos son los que dan la posibilidad de hacernos preguntas que otros no se pueden hacer. El periodista problematiza los hechos para encontrar las respuestas. Amigos, es todo por hoy. Gracias, Arturo, gracias a Juan Carlos y a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento. Mañana a las 9 con usted. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.